Buenos días, mis estimados hermanos de la Iglesia Bautista Central. Buenos días, amigos que nos ven a través del Facebook. Amigos de otros países, de otras provincias también de aquí del Ecuador que nos ven a través de este enlace de Facebook Live. Sí, queremos darles la grata bienvenida a cada uno de ustedes. Y también agradeciéndole a Dios por sus bondades, por sus infinitas misericordias, sí, que Él ha tenido con cada uno de nosotros para que podamos estar aquí en este día, en esta mañana. Vamos a darle gracias al Padre para empezar esta reunión. Amén. Bendito Dios y buen Padre amado, Señor, una vez más nos presentamos delante de ti tal cual somos, Señor, con nuestros defectos, nuestras fallas, tal vez con nuestras virtudes, Señor. Bendito Dios, queremos ponerlas a tus pies, nuestras vidas, bendito Padre, para que usted sea obrando cada día en nuestras vidas, Señor, como el gran alfarero que usted es, Señor. Queremos poner delante de ti, oh Dios, también esta palabra de esta mañana, Señor, que usted sea sazonándola con su Espíritu Santo, Señor, y que ésta sea llegando a los corazones, Señor, que haga el efecto para el cual es lanzada, Señor, como dice su palabra, y que ella nunca regresa vacía, Señor. Gracias te damos, Señor, por la vida, Señor, por el aire, por los tiempos que tú nos regalas a pesar de las circunstancias. Gracias, Señor, por nuestros pastores, Señor, por nuestros líderes congregacionales, por nuestros hermanos de la iglesia, Señor. Gracias por las personas que nos están viendo y sobre todo escuchando tu palabra, bendito Dios. Tócalos, bendito Padre, en esta mañana, Señor, que tú hagas, Señor, conforme a tu voluntad en cada una de las vidas, Señor. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, el tema de hoy es señales de una iglesia viva, ¿sí? Sabemos que la iglesia es un organismo vivo, ¿sí? Y no una organización, ¿sí? Somos una iglesia viva compuesta de aquellos que han sido redimidos por la preciosa sangre de Cristo y regenerados por el poder de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar lectura a nuestro pasaje del libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 47. Les repito, Hechos, capítulo 2, del versículo 42 al versículo 47. ¿Sí? Recuerden el tema, señales de una iglesia viva. Versículo 42 dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a todas personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sí? La iglesia, mis hermanos, como todos sabemos, la iglesia es la familia de Dios, pues todos los creyentes, todos los que hemos creído en la sangre de Cristo, los que hemos creído en el Cordero inmolado en la cruz del Calvario, ¿sí? Somos hermanos y hermanas de un mismo Padre. Un Padre celestial, que dice su palabra en Primera de Pedro, que Él nos engendró, ¿sí? No por voluntad humana, sino porque a Él le agradó, a Él le plació engendrarnos y hacernos sus hijos. Es Dios, pues, quien hizo esta obra, y esta obra es hermosa. Romanos 12:5, vamos un ratito a Romanos, capítulo 12, versículo 5. La palabra del Señor dice así: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y a todos miembros de uno de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía,
úsese conforme a la medida de la fe. Y si es de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia, pues hágala con alegría. En otras palabras, mis hermanos, cada uno de nosotros somos un solo cuerpo en Cristo. Cada uno de nosotros somos miembros unos de otros. Ustedes son, algunos serán mi brazo izquierdo, otros serán mi brazo derecho, yo seré el ojo de algún hermano, ¿sí? Pero cada uno de nosotros estamos unidos con un vínculo que va más allá de esta eternidad, ¿sí? Y esta eternidad pues permanece desde ahora y hasta siempre por la eternidad. Esa es la comunión, esa es la hermandad, esa es la unidad como un solo cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta la eternidad en Cristo Jesús. Vamos a ver Efesios capítulo 4, un poquito más adelante. Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice la palabra del Señor: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Verdad? Entonces, nosotros estamos unidos por el vínculo del Espíritu. Somos llamados a tener una misma mente, un mismo corazón, y vernos unos a otros como una parte de mí que yo necesito. Mi hermano y mi hermana es una parte de mí que yo necesito. Usted que me está escuchando, hermano de la congregación, ¿sí? Usted es parte de mí y yo soy parte de usted en el cuerpo de Cristo. La iglesia es como una sociedad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso lo podemos corroborar en Hebreos 11:10. La palabra dice que Él es el arquitecto y constructor de nuestras vidas, sobre todo, ¿verdad? En su sabiduría, Dios ha creado a la iglesia no meramente como un grupo de personas reunidas para hacer cosas, sino como un cuerpo, como una familia que se ayuda mutuamente según la sabiduría y gracia que nos da nuestro Dios. Mis hermanos, la palabra es clara, ¿sí? Pero lamentablemente hoy en día se ha perdido el concepto de unidad, se ha perdido el concepto de iglesia, ¿verdad? La práctica de congregarse incluso se está perdiendo. Lamentablemente, pues ahora con el tema de la pandemia, ¿sí? Ya no nos estamos congregando presencialmente, pero tenemos la tecnología que el Señor nos ha dado la sabiduría, las destrezas, para poder aprender. Si no sabemos, la podemos aprender. A muchos tal vez se nos ha hecho difícil, a unos todavía se les hace difícil poderse conectar a través de estos medios, como es el Zoom, como es el Twitter, como es tantas redes sociales que existen ahora. Pero pidiéndole la sabiduría a Dios, podemos hacerlo, podemos llegar a congregarnos. Recordemos que la palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí. ¿Sí? Entonces, como les decía, es lamentable pues que hoy en día se ha perdido esto, ¿no? De la unidad. Estamos dejando de ser una iglesia viva, tal vez, ¿sí? E incluso teniendo la facilidad y la comodidad de estar en nuestras casas, no lo hacemos muchos. Entonces la palabra dice que debemos congregarnos. Se piensa que incluso que la membresía de la iglesia no es necesaria. Es necesaria, mis hermanos. Ahí podemos saber qué es lo que necesita un hermano, qué le hace falta al otro, qué problema está pasando. Podemos saber en la membresía un teléfono donde llamarlo, donde contactarlo, saber si está enfermo o algo para irlo a visitar, ¿sí? Pero últimamente, pues, como les digo, se piensa que la membresía de la iglesia no es necesaria, que no es útil, y debemos considerarla como algo del pasado. Mis hermanos, mis amigos que me escuchan, recordemos que en la antigüedad no existían templos en cada barrio, en cada ciudad. Había un templo nomás. Y solamente una vez al año se iba al templo. Ahora tenemos esa facilidad de ser, ¿sí? de tener un templo en nuestro sector, en nuestro barrio. Y la palabra dice que cada uno de nosotros somos el templo de Dios. ¿Sí?
Debemos entender que la iglesia no es una creación humana, es algo que Dios mismo ha instituido para el bien de nosotros, sus hijos. Y vamos a ver dos razones importantes, por decirlo así, porque es necesario, ¿sí?, que entendamos esta parte, que Dios mismo ha instituido a la iglesia. Amén. Entonces, primeramente es la obra de Dios. Una razón importante es que es la obra de Dios. Sí, el versículo 47 que leímos en el libro de los Hechos dice que y el Señor añadía cada día a la iglesia. Lucas está hablando claramente y enfáticamente que es el Señor Jesucristo que añade almas a su cuerpo, almas, que añade gente a la iglesia. Y una razón grande e importante, Él nos ama. Es simplemente por amor, por misericordia, por gracia, ¿sí? Que uno de los anhelos de Dios, ¿sí?, es que nadie se pierda, que todos lleguemos al arrepentimiento. Entonces la Biblia dice que el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿sí? La iglesia, mis hermanos, mis amigos, no es una sociedad de voluntariado. La iglesia no es un club campestre. Yo recuerdo hace muchos años, yo trabajaba en Guayaquil de cajero en el Guayaquil Ya Club, un club social donde iba mucha gente de dinero. Y nadie hablaba de la palabra de Dios. Y lamentablemente tampoco en ese tiempo yo estaba en los caminos del Señor. Entonces estaba siendo parte de Él. Pero ahora que somos creyentes en Cristo, entendemos lo que es la iglesia, ¿sí? Es una institución divina. Es Jesús quien edifica la iglesia. Fue Jesús mismo que dijo en Marcos 16:18 a Pedro. ¿Qué le dijo? Yo también te digo a ti que tú eres Pedro. Yo también te digo a ti hoy que tú eres Luis, que tú eres Juan, ¿sí?, que tú eres María, que tú eres Rosa, ¿sí? El Señor ha puesto sus ojos en nuestras vidas. Un propósito grande, que seamos partes, que seamos esa roca donde Él construye su templo, donde Él construye su iglesia, ¿sí? Por eso es que el Señor le dijo, sobre ti, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué Cristo le dijo eso a Pedro? ¿Por qué Cristo hoy te dice, hey, tú eres parte de mi cuerpo? ¿Sí? A Pedro dice, aludiendo a su estabilidad o firmeza que de profesar una verdad. Recordemos el pasaje, ¿no?, en Mateo 16, capítulo 16, versículo 13. Recordamos que dice que ellos llegaron a la ciudad de Cesarea, ¿sí? Y Jesús les pregunta a los discípulos, hey muchachos, ¿quién dice la gente que soy yo? Uno le dice que es Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros que eres Jeremías, o alguno de los profetas. Entonces el Señor Jesús, ya sabemos la historia de Pedro, la vida de Pedro, era como el más resabiado, ¿sí? Y de entre todos los que nos están viendo hoy día, tiene que haber uno más resabiado que otro, ¿verdad?, uno más rebelde. Entonces el Señor Jesús hoy te pregunta, ¿quién dice que soy yo? ¿Qué le contestarías al Señor Jesús? ¿Quién piensas tú que es el Señor? ¿Quién soy yo?, dice el Señor. Entonces Simón Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Imagínense en esa afirmación, ¿sí?, esa convicción. Claro que Jesús le dijo, hey, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces el Señor así quiere revelarse a su pueblo, quiere revelarse a la humanidad. Pero tenemos que aprender algo, ¿sí? Tenemos que aprender a ser iglesia. Tenemos que aprender a convivir como hermanos. Sin duda que el mismo Cristo es la roca. Es verdad, el Señor Jesús es la roca. Efesios lo dice, ¿no? Él es quien mantiene firme todo el edificio y lo hace crecer hasta formar un templo dedicado al Señor. Jesucristo es la piedra principal de este templo. Jesucristo es la piedra angular de su iglesia, ¿sí? Él nos edifica cada día. Él nos enseña, como estamos incluso estudiando el libro de los Hechos, hablamos de que Él hizo y enseñó. Entonces tenemos que acercarnos a Él. Entonces, si el Señor es el que añade, como dice el versículo,
y el Señor añadía. Si el Señor es el que añade, esto significa que es Dios mismo el que nos lleva a amar y a valorar la iglesia. Es Dios mismo que pone en nosotros el querer como el hacer su voluntad. Y por la iglesia me refiero a todo aquello que ella la compone. Estamos hablando del templo, ¿verdad? Tenemos que respetar a nuestros pastores, respetar a nuestros líderes. Tenemos que aprender, ¿sí?, a ser partícipe de las reuniones que se hacen en la iglesia. Porque así lo dice el pasaje de Hechos que leímos al principio. Todos tenían en común, todos caminaban en un mismo sentir, todos andaban en una misma dirección. Sí, entonces, en fin, todo aquello que Cristo mismo instituyó como parte de su iglesia. Tenemos alabanza, tenemos adoración, tenemos grupos de oraciones, grupos de damas, escuela de niños. Tenemos que aprender a ser iglesia, a ser partícipe de esto. ¿Sí? Y cuando el Señor dice que añadía, ¿sí?, ¿qué significa añadir? ¿Por qué usa la palabra añadir? Porque al Señor le gusta añadir a su pueblo. Porque añadir no es meramente asistir, sino ser parte de su iglesia, ser parte de su cuerpo. ¿Sí? Nuestras manos izquierda tiene una función que no la puede hacer la derecha. Nuestro ojo izquierdo no puede mirar del todo hacia la derecha si es que no giramos toda la cabeza. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una función y tenemos que ser parte de la iglesia. Esto es unirnos en pacto con Dios y unos con otros. El pasaje que leímos al principio habla de la unidad. Tenemos que aprender a ser una iglesia viva. Pero la única forma de ser viva, ¿sí?, es estar unidos al cuerpo de Cristo. Recordemos que en un carbón, en un grupo de carbones, en un fogón, ¿sí?, si están agrupados los carbones se mantienen calientes, se mantiene viva la llama. Pero si apartamos un carbón hacia un lado, se va a apagar solito. ¿Qué tenemos que hacer? Cogerlo y meterlo vuelta al grupo. Y que mantenga caliente, ¿verdad? Que atice el fuego, que se avive el fuego. Entonces, tenemos que aprender a ser unidos en cada congregación, tenemos que ser unidos en cada familia, en cada ministerio, siempre mirando, como dice la Biblia, al autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo. Nuestras miradas no pueden apartarse de allá, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenemos que ser unidos? ¿En qué tenemos que ser unidos? El pasaje que leímos dice que eran unidos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, eran unidos en la doctrina. Los apóstoles fueron ejemplos de firmeza, de fe para los cristianos y ellos persistieron en el ejemplo y la enseñanza de los apóstoles. Todos hablaban el mismo tema. ¿Cuál es el tema de hoy hablar como cristianos? ¿Qué nos motiva a hablar? ¿Sí? Tenemos que hablar de la resurrección y salvación. Tenemos que hablar de la condenación que se viene a los que no quieren creer en Jesucristo. Tenemos que hablar eso porque eso nos enseña la palabra, eso nos enseñó Jesús. Eso Jesús le dio enseñanza a los apóstoles. Entonces es lo mismo que está en la palabra de Dios. Que tenemos que hablar de la salvación en Cristo Jesús. Los tiempos están difíciles. Vendrán cosas peores. No sabemos qué va a pasar. Como cristianos, la Biblia dice que vendrán cosas terribles. ¿Sí? Pero ¿qué cosas serán? No sabemos. Pero tenemos una esperanza. ¿Sí? Tenemos un salvavidas. Tenemos una puerta que nos lleva a la libertad. Jesucristo, el Rey. Cada miembro de la iglesia de Cristo debemos volver al patrón del Nuevo Testamento para todo lo que necesitamos en las cuestiones espirituales. Nuestra única guía espiritual es la palabra de Dios. Es triste y lamentable que mucha gente buscan al brujo, buscan al que le lee las cartas, al que le fuma el cigarrillo, el cafecito y tantas tonteras que se ha inventado el diablo, creyendo que nos va a dar solución. Pero la Biblia es clara.
La Biblia dice que el único camino al Padre se llama Jesucristo. Jesucristo es la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. ¿Sí? Entonces, hoy en la iglesia no hacemos muchas cosas que encontramos en el Nuevo Testamento y eso es muy triste. Hemos dejado los rudimentos antiguos. Se han inventado tantas cosas hoy en cada iglesia, con el perdón de muchos, no estoy criticando, ¿sí? Pero se han enfocado en luces, en colores, en telas, en cortinas. ¿Y qué de la predicación de Cristo? Entonces, tenemos que aprender a mantenernos unidos en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. ¿Sí? El libro de Lucas habla que le conversaba a Teófilo y le decía, mira, pana, es verdad todo esto, tenemos que seguir a Jesús. Él es la salvación, Él es el camino, Él es la vida. Solo en Él hay eternidad delante del Padre. Lucas, la Biblia dice que era un médico por excelencia, un médico, ¿sí? Y era tan detalloso en la investigación de la vida de Cristo. Así tenemos que ser nosotros. Incluso la Biblia nos enseña que tenemos que hacer como los de Berea. Pablo llegó y predicó y habló y dijo tantas cosas maravillosas de Jesús. Y la gente de ese pueblo dijo, wow, muy bonito lo que acabas de predicar, pero ¿sabes qué? Déjame ir a investigar si es verdad lo que me has dicho. Así tenemos que ser nosotros, para mantenernos unidos en la doctrina de los apóstoles. Amén. Doctrina que proviene del mismo Señor Jesús para transmitirla a todos los convertidos, a fin de que basada en ella se conforme la iglesia de Cristo. Un mismo sentir, una misma dirección, un mismo caminar. Y usted, amigo que me escucha, si usted es nuevo creyente, o amigo que usted todavía no ha creído en Jesús, déjeme decirle algo, sugerirle, porque incluso la Biblia dice, pero te sugiero que mejor escojas la vida. ¿Sí? Mejor escojas la vida. En el libro de Isaías el Señor le dice, pongo delante de ti hoy camino de vida y camino de muerte. Pero te sugiero, te recomiendo, te aconsejo, escoge la vida. Y te da el por qué. Porque será bien para ti y para tu descendencia. ¿Sí? Entonces, unámonos. Les invito a unirnos en el amor de Cristo. Les invito a que seamos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Que caminemos en el mismo andar que anduvo Jesús, que anduvo los apóstoles. En aquellos tiempos, parte de la unidad de la iglesia, dice que la iglesia era enseñable. ¿Sí? A la gente le gustaba aprender, le gustaba estudiar, le gustaba escuchar. ¡Wow! ¡Qué bonito! Pero déjame investigar lo que les dije hace rato. ¿Sí? Mire ese sentir tan lindo que tenía el salmista. Muchos han leído el Salmo 119. Voy a coger ciertos versículos de ese salmo. ¿Sí? Porque el salmista vez tras vez oraba al Señor con una petición recurrente. Él decía, enséñame, enséñame, quiero conocerte, dame de tu sabiduría, ayúdame a ser sabio. ¿Sí? Vamos a leer algunos pasajes que en la mayoría de los casos de esta enseñanza es ligada a la palabra de Dios. Salmo 119, 12, el salmista decía, bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. En el 26 dice, de mis caminos te conté y tú me has respondido, enséñame tus estatutos. En el 33 del mismo capítulo 119, enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Yo cuando empecé los caminos del Señor, yo agarré una Biblia, no la tengo aquí a mano, una Biblia que mi padre me regaló hace muchos años atrás. Y cuando pasé una situación muy dura, muy difícil, yo agarré mi Biblia y dije, mira Dios, a mí me han dicho que tú eres bueno, tú eres poderoso, que tú sanas, que tú salvas. Le dije, quiero conocerte, enséñame a andar en tus caminos. Amigo, como testimonio delante de Dios lo digo, yo me amanecía leyendo la Biblia, me amanecía llorando, me amanecía, perdóneme la expresión, moqueando, babeando,
Pero yo le decía, Señor, quiero conocerte, enséñame. Hazme entender tu palabra, hazme ver todo lo que yo estoy mal. ¿Sí? El salmista decía, enséñame buen juicio y conocimiento, pues creo en tus mandamientos. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. El Salmo 25:4 dice, Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Imagínense cómo el salmista tenía ese espíritu enseñable. Quería aprender más del Señor, quería conocerlo más. Incluso hay una alabanza que dice, quiero conocerte cada día más a ti. ¿Sí? Entonces, y sí hemos podido notar que todos estos pasajes que hemos leído, unos cuantos, ¿sí?, se relacionan a su palabra, a su doctrina, a su enseñanza. Y yo les pregunto ahora, mis hermanos, mis amigos que me ven, en nuestros estudios bíblicos, ¿lo invitamos al Señor, que Él sea nuestro maestro, nuestro guía? ¿Invitamos al Espíritu Santo para que Él nos dé el entendimiento de lo que estamos leyendo? ¿Recuerdan el pasaje de Felipe con el etíope? El Espíritu Santo dice a Felipe, hey, ahí hay uno que quiere conocerme. Y lo trasladó. Y lo sentó al lado del etíope y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope, ¿qué le dijo? Si no hay quien me explique, ¿cómo podría hacerlo? ¿Verdad? Entonces tenemos que aprender a invitar al Espíritu Santo. Tenemos que aprender a estar en esa comunidad, en esa comunión, en el mismo sentir, en una misma doctrina, en un mismo espíritu enseñable, para aprender las cosas del Señor. Eso es parte, mis hermanos, de ser una iglesia viva. ¿Sí? En la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, que leímos al principio, dice que ellos vivían en unidad familiar. El versículo 42 dice, perseveraban en la comunión unos con otros. ¿Sí? Se veían como hermanos, como familia. ¿Sí? Se ayudaban mutuamente, compartían lo que tenían. Como señal de una iglesia viva, dice que ellos vivían en unidad en la adoración, perseveraban en el partimiento del pan, compartían todo lo que tenían. ¿Sí? Y representa esto, el partimiento del pan, la adoración a Dios. Había unidad de adoración y todos los creyentes participaban en la Santa Cena y en la adoración al Señor. Ellos dicen que vivían unidos en las actividades de la iglesia. Son señales que eran una iglesia viva, una iglesia que caminaban juntos. Yo me imagino, ¿no? Habrán habido roces, es verdad. Somos humanos, fallamos, erramos, no somos perfectos. ¿Sí? Pero el sentir no cambiaba. Servían al mismo Dios en una misma dirección. El versículo 44 y 45 del capítulo 2 de Hechos dice, todos los que habían creído estaban juntos. Hoy no podemos estar juntos físicamente, pero aprovecho la oportunidad para invitarles, ¿sí?, a que se unan a las reuniones que tenemos a través de Zoom. Estamos estudiando el libro de los Hechos, tenemos los días lunes, ¿verdad? Temas para familia. Los miércoles, vuelvo y repito, el libro de los Hechos. Jueves, tema de varones. Viernes vamos a tener temas para damas. Los sábados, los jóvenes. Los domingos, los niños y los adolescentes. Entonces tenemos actividades, ¿sí?, que podemos mantenernos juntos. Y dice que tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartía a todos según la necesidad de cada uno. En otras palabras, velaban unos por otros. A lo mejor hoy nadie quiere vender su casa, ¿verdad?, o su carrito. Podemos, ya como le dije al principio, siendo parte de la membresía, pegar una llamadita, pedirle la dirección y caerle de sorpresa con una canastita, no sé, alguna bendición que el Señor ponga en su corazón, ¿sí? Sin estar preguntando tanto a veces, ¿no? Porque a veces nos llenamos de tantas preguntas. Y será verdad que falta, que no falta. Simplemente lo que tenemos que hacer es la obra. Ir y visitar, y lo que Dios ponga en el corazón,
dar una ofrenda. Y sin esperar nada a cambio, mis hermanos. Sabemos que Dios es el que nos retribuye la bendición. Amén. Entonces dice que estaban pendientes unos a otros de las necesidades de los demás. Y el versículo 46 dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, mis hermanos, este pasaje de Hechos, capítulo 2, del 42 al 47, trata de la unidad de la iglesia. ¿Sí? En ese tiempo no habían cristianos solitarios, llaneros solitarios. No existía ni el llanero solitario ni su compañero toro entre el pueblo de Dios. Eran en un mismo sentir. No habían creyentes desvinculados de la adoración. No habían creyentes que eran sus propios maestros. No es que yo sé más que ti. Puede que usted sepa más que otro. Está bien, se lo felicita. Pero aprendamos a tener esa humildad y ese espíritu enseñable. Algo que me agrada mucho ahora que he vuelto a las clases del seminario teológico. Y una frase que nos dijeron al principio del año pasado, dijeron, el día que ustedes salgan del seminario titulados, lo único que ustedes podrían decir es, no he aprendido nada, me falta mucho por aprender. Entonces es una actitud enseñable, ¿sí? Estar dispuesto a aprender. Y si usted sabe más que otro, pues aportar en la enseñanza. ¿Ven? Entonces dice que no habían creyentes que eran sus propios maestros, sino sujetos a la autoridad de los apóstoles o ministros de la palabra. Y en todo esto, mis hermanos, tenemos que tener claro que es la obra de Dios la que estamos haciendo en esta unidad. La iglesia no es una asociación voluntaria, como les dije al principio, es una institución divina. Y es Jesús el que añade a la iglesia. Muchas veces decimos, vamos a ganar almitas para Cristo. Vean, mi hermano, yo la verdad no comparto mucho esa frase, pero démosle gracias a Dios que Él nos usa como un canal de bendición. El Señor es el que añade a su iglesia. Es el Espíritu Santo el que hace la obra. Nosotros simplemente somos algo, por decirlo así, o alguien que el Señor dice, a través de este voy a llamar al otro. ¿Sí? Entonces tenemos que tener claro que es Jesús el que añade a la iglesia y Él nos lleva a amar a la iglesia. Él nos lleva no meramente a asistir, sino a darnos en cuerpo y alma por la unidad y el bienestar de la iglesia en una misma enseñanza, en una misma adoración, en una unidad familiar. Sobre todo aprender a poner el hombro en las actividades que desarrollamos como congregación, ¿sí? Y en buscar satisfacer nuestras necesidades en un mismo corazón. Todos tenemos necesidades, todos tenemos escasez a veces, pasamos situaciones duras, pero tenemos que aprender a hacerla y a poner el hombro en un mismo corazón. Entonces cada uno podemos decir, ¿no? Si tenemos esta actitud de ser iglesia viva. Esta es mi iglesia, esta es mi familia, este es mi hermano, voy a abrazarlo, voy a bendecirlo, este es mi pueblo. Así, esa es la actitud de una iglesia viva, ¿sí? Que habrán situaciones y roces y a lo mejor no encajemos en ciertos conceptos unos con otros, pero no tenemos que perder el sentir de ser iglesia, de ser unida. Y una iglesia viva es importante. ¿Por qué? Porque es el medio que Dios usa para salvar al mundo. ¿Sí? Vuelvo y repito el versículo 47. El Señor añadía a su iglesia, ¿a quiénes? A los que debían de ser salvos. Una versión de la Biblia de Jerusalén dice así: el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que habían de ser salvos. Mis hermanos que me escuchan, una iglesia viva es el medio que Dios usa para salvar a la humanidad. Si estamos apagados, como les decía el ejemplo del carbón, pasamos apagados, ¿cómo podemos llamar la atención al mundo? La Biblia dice que tenemos que ser sal y luz.
en el poder del Espíritu Santo. Dios usa su palabra predicada para salvarnos. Escucha lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero si no hay quien les predique, si solamente hay iglesias muertas, iglesias apagadas, ¿sí? Si no existen iglesias vivas, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? La salvación, mis amigos, mis hermanos, es un acto definido en el tiempo. Somos llamados a ir y echar la semilla. El Señor es el que se encarga de dar el crecimiento a su debido tiempo. Esto es un proceso. ¿Sí? Dios no solo busca convertirnos, Él busca glorificarnos en su Hijo Jesús. Todos los que somos salvos somos llamados a perseverar. Pero en ese perseverar es donde también tenemos que aplicar, ¿sí? A perseverar, a orar por mi familia que aún no se convierte, a perseverar en mi amigo, mi compañero de, mi compañero de trabajo, tal vez incluso en la misma pareja. Como decía nuestro pastor en estos días, él decía, gente que en la misma casa tiene familia que nunca le han hablado de la palabra de Dios. Pero nosotros, como Iglesia Viva, tenemos que perseverar en la oración. Y Dios utiliza a la Iglesia Viva como un medio de gracia. La gente te va a preguntar, hey, ¿a ti qué te pasó? Yo alguna vez le dije que yo tenía un cliente y me decía, pero tú tienes algo raro, me decía. ¿Sí? Muchas veces el hombre me decía, ¿tú de dónde eres? De Guayaquil. Pero tú tienes que haber sido pandillero, me decía este señor. Pero algo raro tienes, me decía este cliente. ¿Sí? Hasta que un día nos sentamos y le dije, yo soy un hijo de Dios. ¿Sí? Alguna vez en Guayaquil, en un trabajo que también tenía, iban unos testigos de Jehová. Y me decían, oye, usted es chévere para atender, ¿no? ¿Qué lo hace de ser así tan motivador, tan alegre? Y yo lo único que le alcancé a contestar fue, le dije, es la gracia de Dios puesta en mí. Entonces, yo no sé hasta el día de hoy, si los testigos de Jehová, sabrán lo que es la gracia de Dios. Pero en aquel tiempo, una parejita de esposos mayorcitos me quedaron viendo así como asombrados. La gracia de Dios puesta en mí. ¡Wow! Dijeron ellos. ¿Sí? Nunca más los volví a ver. Espero que el Señor los haya tenido misericordia, hayan cambiado su mentalidad. Pero es la gracia del Señor, mis hermanos, que nos mantiene unidos. Es la gracia del Señor que nos mantiene vivos. ¿Sí? Dios instituyó la iglesia como un medio para confesarlo delante de los hombres. Escuchen lo que dice Mateo 10, 32, 33. Y a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, Dios instituyó la iglesia como un medio para confesar delante de los hombres que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es la puerta, Jesucristo es el camino, Jesucristo es la vida. Tenemos que declarar a las naciones que tenemos un Salvador, ¿sí? Que aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, dijo Habacuc, yo esperaré en Jehová de los ejércitos, que Él es mi fortaleza, Él es mi fuerza, Él es mi guía, Él es mi médico por excelencia. Entonces tenemos que aprender a confesar a nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia viva, mis hermanos, mis amigos, es el medio que Dios ha creado para que la iglesia invisible, es decir, los creyentes, los elegidos, los salvos, le confiesen ante los hombres de este mundo. Dios instituyó a la iglesia para que sea un medio de santificación. Te preguntará, ¿y cómo así? Pues solo los miembros en plena comunión, solo siendo una iglesia viva, siendo una iglesia que eche llamas, una iglesia donde salen a predicar su palabra, el que no le teme pararse y decir, Jesucristo es tu Salvador, ¿verdad? Esta iglesia es la que disfruta de todos los privilegios de ser miembro. Mis amigos, mis hermanos, es importante ser una iglesia viva. ¿Sí? Es importante porque es la obra de Dios y es el medio que Dios usa para salvarnos. Es el medio que Dios usa para glorificarnos. Ser parte de una iglesia viva es estar metido en el fuego de su espíritu, buscando la santificación, la salvación. Pero tenemos que aprender a perseverar en unidad.
Amemos lo que Dios ama. Él ama a su iglesia. ¿Sí? Y Dios ama a su iglesia con todo como es, con todo lo que está. Tenemos fallas, tenemos errores, pero Él nos ama. Amén, mis hermanos. Quiero agradecerle una vez más por estar aquí en esta transmisión a través del Facebook Live. Y les invito a orar, a dar gracias a Dios por este tiempo. Padre, una vez más, Señor, te agradecemos tu infinita gracia, tu infinita bondad, tu gran misericordia, Señor, que tú tienes para tu pueblo, Dios. Te rogamos, te imploramos tu perdón, Señor, si hemos permitido apagar a tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Padre. Decía el salmista David, no quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. Vuélveme el gozo de tu salvación, oh Padre. Vuélvenos el gozo, bendito Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender y comprender, Señor, que tenemos que renovarnos cada día, cada instante, Señor, en el poder de tu palabra para mantener esa llama viva de ser iglesia de Cristo, de ser iglesia que habla al mundo, de ser iglesia, Señor, que predica tu palabra, Señor, que hace tu obra, bendito Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu perdón, bendito Padre. Una vez más, Señor, por la autoridad que tú me has delegado, Señor, bendigo a tu pueblo, bendito Dios. Bendigo, Señor, a nuestros pastores, a nuestra congregación y a todas las personas, Señor, que nos estén viendo, que aún no hayan recibido a Cristo en su corazón. Les invito a hacer esta oración. Padre, hoy he escuchado tu palabra, bendito Dios, y te ruego que perdones mis pecados. Te ruego, Dios, que inscribas mi nombre en el libro de la vida, Señor, y permíteme ser un hijo tuyo, Señor. Permíteme ser parte de tu cuerpo, Señor, de tu iglesia. Gracias, Dios, porque hoy, Señor, he aceptado a tu Hijo Jesús en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida, Señor. Te ruego, Señor, que me guíes hacia un lugar donde pueda aprender más de tu palabra, aprender a mantener esa fe viva, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por estas personas, Señor. Te rogamos que tú las recibas en tu regazo, bendito Dios. Los que han repetido esta oración, bendito Padre, que inscriba su nombre en el libro de la vida como lo has hecho con nosotros, Dios. Señor, y usted empiece la buena obra, Señor, porque así dice su palabra, que quien empieza la buena obra, Señor, la perfeccionará hasta el día de su venida, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo, te damos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias una vez más por conectarse a este culto de esta mañana. Y nos estaremos viendo, Dios mediante, conforme a la voluntad de Dios. Amén.